La conmemoración internacional del Día del Trabajo es rememorada en casi todos los países del mundo. Recuerda la represión de una manifestación obrera en Chicago, Estados Unidos, ocurrida el primer día de mayo de 1886. Las organizaciones laborales de diversas naciones refrendaron esa fecha como el Día de la Defensa de los Derechos de quienes trabajamos. Los mártires de Chicago forman parte de un hecho histórico, la clase obrera exponiendo condiciones laborales desfavorables como jornadas de trabajo de hasta 16 horas, falta de protección social y ausencia de días de descanso. El 1 de mayo de 1886 estalló una huelga para alzar la voz y exigir derechos en una protesta donde los reclamos fueron cesados por las balas. En México, 2 huelgas históricas marcaron el camino del movimiento obrero al inicio del siglo XX, la de Canané en Sonora y la de Río Blanco en Veracruz. En ambas, varios obreros y mineros desafiaron la prohibición de la dictadura porfirista, defendiendo con su vida los derechos de la clase trabajadora. En el año de 1932, los profesores del Estado de México crecían en número mientras aumentaban sus necesidades e inquietudes. Entonces, convocaron a sus compañeros a unirse para defender y proteger sus derechos. En esta década, el general Filiberto Gómez, gobernador del Estado, redujo salarios y suspendió el pago a los docentes durante 3 meses. No se contaba con apoyos colaterales, se sufrían persecuciones y despidos si se buscaba mejorar las condiciones de trabajo. El precio de los artículos de primera necesidad había aumentado, situación que provocó que los profesores se organizaran y protestaran al grado de solicitar la destitución del profesor Ignacio Quirós Gutiérrez como director de Educación Pública, pues no atendía sus peticiones. En 1936, el gobernador Eucario López, por motivos derivados de la reforma de la Ley General de Educación, hizo un despido masivo de profesores estatales. En ese contexto surgieron las primeras organizaciones magisteriales del Estado de México: Fraternidad de Maestros, Liga de Maestros y Unidad Magisterial. En 1940, siendo gobernador Wenceslao Labra y director de Educación Pública el profesor Adrián Ortega Monroy, los maestros del Estado de México, en lucha por la defensa de sus derechos y un salario digno, se declararon en huelga. En este movimiento fue notable la participación de profesores como Noé Pérez Pio Quinta, Manuel Hinojosa Giles, Herminio González Robles, Faustino Arciniega Morales, Clara del Moral Ramírez, y como estudiantes normalistas en esos años participaron entre otros Agripín García Estrada, Sergio Vilchis, Carlos Hank González, Miguel Portilla Saldaña, Alfredo Miranda y Alfonso Sánchez García, conocido como el profesor Mosquito. Wenceslao Labra tomó represalias y fueron varios los profesores expulsados del magisterio estatal por alborotadores. Se desató una persecución contra los huelguistas, se criminalizó el movimiento con amenazas, secuestro, encarcelamiento y retención de sueldos. En el ambiente de la huelga, un grupo amplio de profesores estatales se separaron de la sección 15 del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, STERM, y formaron, con el apoyo del gobernador Wenceslao Labra, el bloque de delegaciones de maestros locales del Estado de México, donde el cargo de secretario general lo obtuvo el profesor Marcos Quirós Gutiérrez, quien no contó con el respaldo esperado para la defensa del magisterio estatal en aquella época, hecho que provocó el inicio de la convocatoria para la unificación magisterial. El 8 de agosto de 1943, algunos de los profesores aguerridos y luchadores de la huelga reunieron a los directores y auxiliares de las escuelas estatales en el Congreso de Masas, realizado en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas. Estuvieron presentes la fracción revolucionaria, los maestros estatales arropados en la sección 15 del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, STERM, y en la sección 15 del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, SUNTE, así como los impetuosos profesores recién egresados de la Normal. El Congreso de Masas arribó a la constitución de la Unidad Magisterial del Estado de México, UMEM. El cargo de secretario general recayó en el profesor Adolfo Ramírez Fragoso, quien se convirtió en el factotum de los inspectores escolares y de allí se proyectó a la Dirección de Educación Pública, donde logró permanecer casi 10 años.
Estos hechos causaron inconformidad entre los integrantes de la UMEM y encabezados por los profesores Agripín García Estrada, Manuel Hinojosa Giles, Miguel Portilla Saldaña, Rodolfo Sánchez García, Faustino Arciniega Morales, Juan Laredo García, Elisa Estrada Hernández, Alfonso Vadillo Santoyo, Enrique González Vargas, entre otros, se rebelaron y poco a poco quitaron fuerza al llamado Grupo de los Fragocistas. El 22 de agosto de 1952 se convocó al cuarto Congreso de la UMEM en un intento por reorganizar a los profesores. La Asamblea General formuló el plan de trabajo trienal, prohibió la intervención del gremio en actividades políticas y eligió como líder al profesor Agripín García Estrada. En octubre de ese mismo año, se transitó a la fundación del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, bajo el lema Por la Educación al Servicio del Pueblo. La estadística magisterial llegaba a casi 2,000 docentes estatales, pues se había debilitado, ya que muchos se incorporaron al sistema federal, donde cobraban mejores sueldos y tenían mayores prestaciones. No había oficinas para la atención gremial y mucho menos cuotas sindicales, por lo que generaba una organización sin recursos. Para atender al magisterio estatal y responder a sus demandas, el primer comité ejecutivo del CEMSEM en 1952 quedó integrado por 7 profesores, mismos que continuaban desempeñándose dentro de sus instituciones y cuyas funciones gremiales se fincaban en el placer por servir. El 1 de mayo de 1967 marcó el inicio de la participación del magisterio afiliado al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México en los desfiles de los trabajadores. Para que esto fuera posible, se tuvo que sensibilizar a los maestros para involucrarse en acciones cívico-políticas, ya que algunos consideraban que el quehacer intelectual desempeñado en su profesión no se equiparaba con el trabajo de los obreros. Sin embargo, se advirtió que la presencia del magisterio permitiría que de forma directa pudieran señalar problemas e inquietudes que debían ser atendidas por el gobernador y las autoridades educativas, así como conseguir que la sociedad reconociera su esfuerzo. La asistencia de los maestros el 1 de mayo de 1967 fue de más de 700 compañeros. Ese significó el arranque de una actividad de identidad en la vida política del sindicato, práctica que ha prevalecido durante más de 10 lustros, primero en desfiles y después en concentraciones. El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México ha trabajado incansablemente por defender los derechos y mejorar las condiciones de vida de los profesores del subsistema educativo estatal, consiguiendo logros que impactan directamente en la seguridad social, prestaciones socioeconómicas, así como en el desarrollo profesional, personal y familiar de cada uno de sus más de 105,000 afiliados. A 70 años de su creación, nuestra organización sindical ha contado con 23 líderes que han pugnado porque las maestras y los maestros mexiquenses tengamos seguridad laboral y fortalezcamos nuestros derechos como trabajadores de la educación. Actualmente, el Comité Ejecutivo Estatal está integrado por 35 maestras y maestros comprometidos con el bienestar físico, profesional, salarial y laboral de una membresía propositiva, activa e inquieta. Somos un sindicato plural y democrático, abierto a todas las expresiones que nos permitan comprender y atender los derechos laborales de los profesionales de la educación, cuya figura es crucial en la construcción cultural, política y social de los tiempos que corren. El camino de la unidad sindical es y será siempre la ruta del éxito de nuestra organización. Es momento de continuar con la edificación de un nuevo porvenir a través del diálogo, la propuesta, la negociación inteligente y el consenso, ponderando nuestro compromiso con los valores éticos que nos enaltecen. Hoy, 1 de mayo de 2023, conmemoramos el 137 aniversario del Día Internacional de los Trabajadores, rindiendo homenaje a los mártires de Chicago, de Cananea y Río Blanco, y a todos los que han dado su vida por los derechos laborales de quienes trabajamos. Al unísono, y especialmente, conmemoramos a las maestras y los maestros que han forjado nuestra historia en más de 70 años de lucha permanente en unidad. A los fundadores, a los 23 líderes magisteriales, a todos los comités ejecutivos, delegados sindicales y a quienes con su esfuerzo, dedicación, pasión, vocación y espíritu combativo
han contribuido a la grandeza del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. 70 años de unidad magisterial. 56 años de reconocimiento jurídico. Que vivan los trabajadores de la educación. Que vivan las maestras y los maestros estatales. Larga vida al Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Conmemoración del 137 aniversario del Día Internacional del Trabajo. Comité Ejecutivo Estatal 2021-2024. Identidad y valor magisterial. Por la educación al servicio del pueblo. Profesor Marco Aurelio Carvajal Leiva, Secretario General.